si los trajeron el cuerpo descargado, no sé, ya tienen que ser descargados. ¿Ya? ¿Los trajeron? No. Les dije ayer, chiquillos, vamos a tratar con esta clase. Ya. Estamos en el aire entonces. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? El mismo problema que les va a aparecer en la prueba, en esta tarea es el que les va a aparecer en la prueba. No es el mismo problema, pero es la misma estructura. Un enrajado, ¿no es cierto?, que va a estar sometido a tracción o compresión. No flexión. Repito, no flexión. ¿Ya? Entonces, ya les estoy diciendo dónde va la cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a ver entonces las fórmulas que les van a aparecer, ¿no es cierto?, las vamos a analizar para que entendamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 perfiles. De esos 5 perfiles, ¿no es cierto?, uno va a estar así. Uno va a estar más sometido a la tracción y otro va a estar más sometido a la compresión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elegir cuál es el más traccionado y elegir cuál es el más comprimido. Lo separamos, lo aislamos, lo dejamos al ladito. ¿Ya? El perfil A, B, no sé, le pongan la letra que quieran, L1, lo que ustedes identifiquen. Ordenense. Este es el perfil más traccionado. Y le colocan al lado cuál es su longitud. ¿Ya? Porque esa longitud la tenemos que verificar, acuérdense, tanto para tracción como para compresión. ¿Ya? ¿Están anotando o...? Sí. Ya. Ya, entonces. Una vez que nos dicen, ¿no es cierto?, verifique el elemento más sometido a la tracción, vamos a trabajar con este juego de fórmulas. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a partir, ¿no es cierto?, por la parte fácil. Vamos a verificar que nuestro elemento, ¿no es cierto?, está sometido, que cumple con la condición de esbeltez. ¿Qué es lo que nos están diciendo ahí, ¿no es cierto? Tenemos que cumplir un cierto valor que no tiene dimensiones, es una proporcionalidad entre su longitud libre de arrastramientos, ¿ya?, que va a ser entre nodo y nodo. A ver, ese elemento entre nodo va a tener una longitud, 2 metros o más. Y lo vamos a dividir por el radio de giro. ¿Qué es lo que pasa? Que los perfiles tubulares solamente tienen un radio de giro, ¿no es cierto? Porque la sección es simétrica, no tienen array y array, es el mismo radio. Por lo tanto, tienen un solo radio, no hay cómo agarrarle, no hay cómo perderle. Entonces van a tener longitud en R, ¿no es cierto?, longitud, KL particular. A la tracción, ese valor tiene que ser menor a 300. Si es menor a 300, perfecto, o sea, avanzamos con el problema. Si no es menor a 300, porque no cumple y da lo mismo la carga, ¿no es cierto?, porque se nos va a empezar a patear. Va a salir esa papilla, ¿cierto? Lo mismo en la compresión, pero a la compresión es más estricto, es más bajo el estándar, tiene que cumplir menor o igual a 200, es más restrictivo, ¿ya? Entonces, partamos con el problema a la tracción. ¿Cómo tenemos que entender esto? No se pierdan tanto en la letrita hasta ahora, chiquillos, es sencillo, fíjense. Cuando la guatita punta abierta, ¿no es cierto?, abierta, nos está diciendo que esta cantidad, ¿cómo lo tenemos que leer? Fíjense, como esta cantidad tiene que ser mayor o igual que esto. O al revés, este valor no puede ser superior que este valor matemático. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, tengo esta expresión, A es menor o igual que B. No puede ser superior. ¿Ya? Eso vamos a usar esta misma forma para la reacción y para la compresión. Y también para la flexión. Entonces tenemos que entender con cuánto estamos cargando nuestro elemento, en este caso axialmente la tracción, y cuánta carga es capaz de soportar. ¿Sí? Es un balance de fuerza. ¿Sí? ¿Cuánto lo estamos cargando externamente? ¿Cuánto es capaz de soportar? ¿Cuáles son los elementos entonces que nos interesan? Este va a venir dados. ¿Sí? Es lo que sacábamos por tabla, sacábamos por esto, ¿no es cierto? Este va a venir dado. Ya, listo. El TN, ¿no es cierto?, es la capacidad nominal. Es en realidad lo que nuestro elemento en realidad aguanta. Y el método, ¿no es cierto?, como vimos en clase, lo castiga. Lo castiga dividiendo por un factor de minoración. Le baja, ¿no es cierto?, la capacidad, ¿no es cierto?, en este caso la tracción, a un 1,65%. Que si hacemos matemáticamente la inversión es el 60% de nuestro perfil. El 60% de nuestra capacidad de perfil. Y el TN, ¿no es cierto?, vendría siendo cuánto resiste nominalmente nuestro perfil. Cuánto resiste nominalmente, ¿ya? En las mejores condiciones. Nominalmente. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la tracción, la capacidad de tracción de nuestro elemento? Con esta fórmula. Multiplicando el área de la sección transversal, que va a ir dada, ¿no es cierto?, por el coeficiente, por el límite de influencia de la serie. ¿Cierto? Esos dos datos van a venir dados. Es llegar a reemplazar, chicos, sacarlo de la tabla, la área. Si está en milímetros, la pasamos a centímetros.
¿ya? Pero tiene que trabajarse en centímetros. ¿Por qué? Porque el FI va a venir dado en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, para que conversen las unidades, el área tiene que estar en centímetros y el límite de fluencia tiene que estar en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? No mezclen unidades, chicos, porque si no, no les va a dar por ningún lado. Ya. ¿Qué más? ¿Dudas con respecto al tema de tracción? Esto es todo. Esto es todo. Tracción verificado. Tracción es voltaje. ¿Dudas? Decían que se viene dado. Ah, sí. Es una cota, es una restricción. Es como cuando uno se sube de repente a una estructura y dice acá no pueden entrar más de 10 personas en este local, en un ascensor por ejemplo, y acá es lo mismo. Como lo mismo del ejemplo del viejo de Carlos Sara. Cada grupo de ustedes va a ser Uno, siempre es uno. Siempre vamos a ver, en el rajado siempre cada uno. Siempre uno. Siempre cada vale uno. Lo mismo vamos a hacer a la compresión. Lo mismo vamos a hacer a la compresión. A la compresión entonces vamos a tener nuestro perfil, ¿no es cierto? Lo mismo. Lo separan, lo agarran del elemento, nosotros hay que calcular algo geométrico, pitada o algo así, lo calculan, identifican el nombre, no sé, longitud AD, CB, no sé, el rajado de la CB, ¿ya? Lo separan y le colocan el valor de la longitud. ¿Por qué? Porque también le van a tener que calcular su FTS. Si no cumple el FTS por compresión, ¿no es cierto? Da lo mismo la carga que pueda soportar. Nuevamente, K por L particular, ya lo tienen calculado, chiquillos. Entonces, este mismo valor de acá les va a servir para este valor. No lo vuelvan a calcular. Ese se puede hacer primero, profe, por si no cumple ese. Claro, exactamente. Entonces, tú tomas la longitud del elemento comprimido, ¿no es cierto? Que claro, no necesariamente va a ser el mismo traccionado. El elemento comprimido y tú le verificas su relación a la FTS. Si no te cumple ya por el FTS, pum, se termina el problema. Porque mecánicamente no te va a poder soportar. ¿Ya? Entonces, partimos con la verificación de la compresión, por el método de la tensión admisible. Es exactamente lo mismo. ¿Cuánto cargamos axialmente la compresión a nuestro perfil? ¿Y cuánto es capaz de soportar? Lo que puede soportar tiene que ser mayor o igual, ¿no es cierto? Mayor que la capacidad, ¿no es cierto?, de la compresión que por lo que estamos cargando, ¿no es cierto? Es decir, no podemos cargar nuestro perfil más de lo que puede soportar. En resumen es eso. ¿Ya? Y aquí empieza, ¿no es cierto?, la parte que es como más complicada. ¿Por qué? Porque aquí hay que hacer un tren de fórmulas. Pero yo les expliqué que la gracia estaba en resolverlo de atrás para adelante. De atrás para adelante, ¿se acuerdan? Ya. Yo ya les escribí ahora las ecuaciones de atrás para adelante. ¿Sí? El método nos los da de arriba para abajo y es el de abajo para arriba. Entonces, P va a ser nuestra demanda. ¿Sí? Va a venir dado hacia abajo. El coeficiente de minoración en este caso vale 1,8. También va a venir dado en el formulario. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a tener, ¿no es cierto?, que nuestra capacidad nominal se va a calcular, como dijimos, de atrás para adelante, a partir, ¿no es cierto?, de la siguiente fórmula. Vamos a tener, ¿no es cierto?, que la capacidad nominal va a ser el área de la sección transversal por el FN. El FN lo empezamos a calcular, ¿no es cierto?, a partir de esta primera ecuación. Entonces, fíjense cómo yo se las dejé para que entiendan, ¿no es cierto?, entiendan que este es el orden. 1, 2, 3, 4. Son 4 etapas. ¿Ya? Son 4 etapas. Entonces, lo primero que tenemos que calcular, ¿no es cierto?, es la capacidad, ¿no es cierto?, la capacidad. Esta es la carga crítica que nuestra columna es capaz de soportar la compresión. Más de esa carga, más de esa tensión de trabajo, perdón, no puede soportar. ¿Cómo lo calculamos? Pi al cuadrado, usen el pie de la calculadora, chiquillos, no me aproximen al 3,14, usen el pie de la calculadora. Pi al cuadrado por el módulo de elasticidad partido por el KL partido por R. ¿Qué pasa? Que como el problema tiene que partirse verificando, ¿no es cierto?, la FTS, este ya lo van a tener calculado. Por eso yo les decía ayer en la clase, ordénense, chicos. Ordénense para que no hagan cálculos de más. Entonces este valor, que es el primero que van a calcular, por lo que me preguntaba el Michael, si esto no se verifica, el problema se terminó. Pero si se verifica, este mismo valor que me dé, ¿no es cierto?, me da 50, por decir un número. Si lo le damos cuadrado. Exactamente, es el que me voy a estar acá. Entonces me ordeno, yo me ordeno, ¿no es cierto?, como ejercicio para empezar a calcular. Entonces mi primer paso es calcular la carga, ¿no es cierto?, límite, la tensión, perdón, límite.
Entonces sería P al cuadrado por el módulo de elasticidad dividido por el KL partido por R al cuadrado. Este valor ya lo vamos a tener calculado. ¿Qué pasa? Que este valor va a estar dado en kilogramos fuerza centímetro cuadrado, porque es la única que nos aporta unidades. Fíjense, esta no tiene unidades. Las unidades de la longitud se simplifican con la de radio, por lo tanto no es un valor físico, es un valor sin unidades de trabajo. Luego, si lo metemos en la ecuación, la constante pi tampoco tiene unidades. La constante pi tampoco tiene unidades. Entonces, la única que va a estar aportando unidades, la unidad de trabajo es el módulo de elasticidad. Kilogramos fuerza centímetros cuadrados. ¿Ya? Luego, con este valor calculado, kilogramos fuerza centímetro cuadrado, lo meto en esta ecuación. Que este me va a dar el límite, ¿no es cierto?, desde el test crítico. Con esta carga crítica calculo el límite desde el test crítica. Menos que esto, ¿no es cierto?, ahí empezamos a tener problemas. ¿Y cómo lo calculamos? Haciendo la división entre el límite de influencia del acero, con el que estamos trabajando, dividido por este valor que acabamos de obtener. ¿Sí? Lo metemos bajo la raíz, y digo, eso es súper sencillo, lo metemos en la calculadora, ¿no es cierto? Nos va a dar un valor. Ese valor lo tenemos que comparar en este paso. Aquí. El paso 3 es importante, ¿no? Porque lo vamos a evaluar, este lambda crítico, ¿no es cierto? Lo vamos a evaluar con respecto a si nos da menor o igual que 1,5 o mayor que 1,5. Si nos da menor que 1,5, estamos en el caso A. Si es mayor que 1,5, nos vamos al caso B. ¿Sí? Ya, entonces si nos vamos a cualquiera de los dos casos, ¿no es cierto? Matemáticamente lo que tenemos que trabajar es eso. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, el lambda crítico ya lo tenemos calculado. Vuelvo a la necesidad. Ya, tenemos el lambda crítico calculado. Y el FI viene dado por data. Se les va a decir, ¿no es cierto? Es una C2 a 360. Ya, va a venir dada la característica, entonces ustedes meten acá el límite de influencia. ¿Qué es lo que pasa? Lo único que tienen que tener en cuenta, el límite de influencia tiene que estar en kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Kilogramos fuerza centímetro cuadrado, si no, no les va a dar. ¿Ya? Listo, vamos a caer en uno de los dos casos. No me calculen los dos, chiquillos, es solamente uno. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a definir? Si estamos en este o en este caso. Luego, una vez que tengamos nuestro FN, por cualquiera de los dos lados calculados, lo metemos a esta ecuación. Y finalmente, ¿no es cierto?, con la que vamos a calcular cuánto es capaz de soportar nuestra columna. En este caso, tomamos el FN, lo multiplicamos por el área de la sección transversal en centímetros cuadrados, y esto nos va a dar en kilogramos fuerza. Lo dividimos por el factor de seguridad, ¿no es cierto?, que en este caso va a ser 1,8. Y nos va a dar, ¿no es cierto?, cuánto es capaz de soportar nuestro elemento. Y aquí es donde tenemos que hacer la verificación entonces. ¿Cuánto estamos cargando nuestro elemento? Tiene que ser menor o igual que, ¿no es cierto?, nuestra carga nominal a la completa. ¿Y listo? ¿Ese termina el problema? Y ahí están los dos problemas, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Consultas. Vamos a pasar al problema como tal. Voy a borrar esa parte de la pizarra porque necesito esa área. Entonces, cogen el remoto. ¿Cómo? En la primera viene la... Con 8 kilonewtons y tiene una geometría de, bueno, nos pide, ¿no es cierto?, para el enrejado que se muestra a continuación está conformado por perfiles tubulares cilíndricos conformados en frío, en base a un acero A240ES, y ahí nos están diciendo, ¿no es cierto?, la información fundamental. Entonces, tenemos un acero, ¿no es cierto?, A240. ¿Qué significa eso? El límite de influencia son 2400 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, ¿sí? 240 megapascales. Luego nos dice, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar un perfil de 5 pulgadas por 3 milímetros de espesor. Entonces empezamos a colocar, ¿no es cierto?, nuestros valores. El área nos dice que tiene un área de la tabla, ¿no es cierto?,
en un área de 11,7 centímetros cuadrados. Luego, ¿no es cierto?, el momento de inercia, que va a ser igual en todos los ejes, ¿no es cierto?, va a ser 225 centímetros a la cuarta. Vamos a tener un módulo elástico, que puede ser una W o S, ¿no es cierto?, de 5,4 centímetros cúbicos. Y vamos a tener un radio de giro, que puede ser una I minúscula o una R, de 4,39 centímetros. ¿Ya? Nuestro espesor de perfil, entonces, nuestro diámetro externo son 127 milímetros y el espesor son 3 milímetros. No olviden entonces, con esta información, le van a calcular las solicitaciones internas por tracción y compresión en cada perfil. Bueno, ya ese era el teléfono. Luego, verifique por el método SD el diseño a la tracción del perfil más solicitado. Verifique por el método SD. Pregunta número 3, el diseño de la compresión, es decir, el perfil más solicitado de tracción, verificar que cumple. El más solicitado de compresión, verificar que cumple. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los resultados? Son los valores resultantes de la modelación. Los valores resultantes de la modelación nos dicen lo siguiente. Nos dicen, ¿no es cierto?, que, acuérdense esto cuando ven el monitor, ¿no es cierto?, nos dicen que ya, los perfiles traccionados son los siguientes. Están en tracción son el DC, el CD, tienen la misma solicitación, ¿sí? Aquí tienen una longitud de 250 centímetros. Después verifican las geometrías. Y tienen una carga a la tracción, es decir, internamente están tomando 13,33 kilonewtons. Los perfiles que van a estar comprimidos es solamente uno, el BA o AD, como quieran ver, y tiene una longitud de 400 centímetros, tiene 4 metros, y está cargado, está tomando una carga de la compresión de 10,6 kilonewtons. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, en este caso, es decidir qué vamos a hacer. ¿Trabajamos todo en kilonewton o trabajamos todo en kilogramos fuerza? Kilogramos fuerza, esto es lo más fácil. ¿Por qué? Porque estos dos valores los multiplicamos por 100 y los pasamos a kilogramos fuerza. Muy bien. Entonces multiplicamos por 100, multiplicamos por 100 y nuestros elementos, nuestros perfiles más solicitados, entonces van a tener una, ¿no es cierto?, una carga de la tracción de 1333 kilogramos fuerza y a la compresión 1067 kilogramos fuerza, con una longitud, ¿no es cierto?, libre de arrastramiento de 250 centímetros y una longitud de 400 centímetros. Listo, tengo identificado, ¿no es cierto?, todas mis propiedades, tengo identificado cuáles son mis perfiles más solicitados, más demandados, y ahora empiezo a responder lo que me están preguntando. En este caso, ¿no es cierto?, me preguntan, como primera pregunta, valga la redundancia, verifique por método el elemento más tracción. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, partimos con la verificación a la esbeltez. El elemento más traccionado me pide que su esbeltez, KL partido por R, tiene que ser menor o igual que 300. No puede ser superior a 300. Entonces, por L tiene que ser menor o igual que 300. Veamos, K vale 1. ¿Cierto? Como estamos verificando a la tracción, ¿cierto?, la longitud de nuestro perfil más traccionado vale 250 centímetros. Todo en centímetros. Y lo dividimos por el radio de giro. El radio de giro lo tenemos, que nos lo dan por fórmula, ¿no es cierto?, que es 4,39. 250 dividido en 4,39, ¿no es cierto?, me da un valor de 57. ¿Ya? 57, perfecto, menor o igual que 300. ¿Estamos ok, no es cierto? Ok. Podemos continuar con el problema. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, o sea, lo aproximamos un poco. ¿De cuánto? No.
No te pongas papitas de altura, pues, hijo. No, si está bien, está bien. 5%, se los dije en ese momento, más o menos 5%. ¿Ya? Estamos listos. Podemos seguir avanzando. Nos vamos entonces a la fórmula. ¿Sí? Yo tengo que entender lo que estoy haciendo, chiquillos. Yo sé que se lo tengo repetido hace rato, pero ahora más que nunca. Tengo que entender qué estoy haciendo. Parte izquierda es cuánto estoy cargando el elemento. Ya lo conozco. Me dicen que son 1333 kilogramos fuerza. Ese dato ya lo tengo. Tengo que calcular ese dato. El factor de minoración ya lo tengo. Por lo tanto, en realidad lo único que tengo que calcular es esto. Y directamente calcular el área de ese switch transversal por el límite de fluencia. Listo, vamos. Atención entonces, nominal de mi perfil va a ser el área por el efecto. Límite de fluencia. El área son 11,7 centímetros. Por el límite de fluencia, que en este caso son 2400. ¿Ya? Por lo tanto, la capacidad nominal de mi perfil, ¿no es cierto? Serían, vamos a aprovechar de dividirlo entero, ¿no es cierto? Dividido por el factor 1,67. 1,67. ¿Por qué no lo encuentro? Ahí está. A ver. Se me quedó. 1,67, ¿no es cierto? Entonces nuestra carga nominal, si hacemos esa división, ¿no es cierto?, nos da que nuestra capacidad nominal dividido por el coeficiente de minoración a la fracción nos da un valor de 16.814 kilogramos fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, como estamos cargando con 1333 kilos, perfecto, no hay problema, porque T entonces, ¿no es cierto?, se cumple que es menor que la capacidad nominal dividido por el factor de seguridad. 1333 y igual que 16.814. Ok, cumple por invertirse y cumple por capacidad, ¿no es cierto?, a la tracción. Está sobrado cariño, ¿cierto? Le sobran como 15.000 kilos de carga a la tracción. Perfecto, ya tenemos dos problemas, 50% de problema terminado. Verificamos la expertez, verificamos su capacidad, ¿no es cierto?, a la tracción. ¿Sí? Consultas. Luego pasamos, ¿no es cierto?, entonces a verificar la capacidad a la compresión. Es el mismo perfil, pero ahora, ¿no es cierto?, nos dicen que tiene el perfil más demandado de la compresión, tiene una longitud de 4 metros. Por lo tanto, pasamos, ¿no es cierto?, están haciendo la B, están haciendo la C. Vamos a verificar lo primero, ¿no es cierto?, si nuestro elemento cumple por el vector de la compresión. Lo primero, KL particular, perdón, menor o igual a 2 centímetros. KL particular menor o igual a 200. Luego, K vale 1, como en todos los problemas reticulados que hemos visto, por la longitud de mi elemento más comprimido, 400, dividido por el radio de giro que me lo da el manual. La tabla de valores. Y eso me da un valor de 91.11, ¿cierto? Sí. 91.11, perfecto. Estamos dentro del rango. Porque es menor o igual que, ¿no es cierto?, menor que 200. Ok. Cumple por invertirse. Podemos continuar con el problema. ¿Okay? Luego, entonces, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer ahora es verificar que nuestro problemita, nuestro perfil, es capaz, ¿no es cierto?, de soportar las cargas mecánicas que está tomando a la compresión. Y ahí empezamos con el tren de fórmula, ¿no es cierto? Ahí empezamos con la parte opuesta. Entonces, como les dije, vamos a partir de atrás para adelante. De atrás para adelante, acá está ordenada la fórmula, que se aplica en la 1, en la 2, en la 3, ver en qué caso clasificamos, lo acabo de borrar, ¿no es cierto? Y ver cuál es nuestro efecto. Partamos entonces. Primero, calculamos la tensión crítica en nuestro elemento, el F. El F, ¿no es cierto? El F nos dice que es pi al cuadrado. Todos practicando con la calculadora, los que la tengan a mano.
pi al cuadrado dividido por K por L partido por R al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que esa expresión es una sola, la podemos meter dentro de una pura igualdad. ¿Por qué? Porque lo podemos tener también así, fíjense. Y todo eso elevado al cuadrado, cualquiera de las dos ecuaciones le sirve. Para que se le haga más sencillo, ¿ya? Entonces, si yo reemplazo los valores, ¿no es cierto? El FE vendría siendo pi dividido por KL partido por R, lo que vamos a obtener que era 91,11. Todo eso al cuadrado por el módulo de elasticidad de la celda, que es 1,10 por 10 a la 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Por lo tanto, nuestra tensión crítica, ¿no es cierto?, en nuestro elemento nos va a dar 2.497 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Sí? Ya tenemos el número suelto. Con ese valor lo vamos a introducir en esta segunda ecuación para calcular cuál es su lambda crítico y clasificar nuestro perfil. El lambda crítico entonces lo vamos a calcular con la ecuación número 2, que nos dice que tenemos que dividir bajo raíz cuadrada nuestro límite de influencia, que sería 2400 respecto a la unidad, dividido por el eje que acabo de calcular. Entonces serían 2400 dividido por 2497 bajo raíz cuadrada, que es lo mismo que un medio, ¿ya? Entonces, nuestro lambda crítico, nuestro límite de pertec crítico, ¿no es cierto?, nos da un valor de 0,98. 0,98, ¿no es cierto? Muy bien. Por lo tanto, ¿en qué rango estamos? ¿Mayor o menor? Menor, ¿no es cierto? Menor que 1,5. Como es, nos dio una pertec crítica menor que 1,5, ¿no es cierto? Nuestra fórmula para calcular la tensión, la capacidad nominal de tensión a la compresión, está dada por la siguiente fórmula. Fn es 0,658 elevado a el lambda crítico al cuadrado, ¿sí?, por el límite de fluencia. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro Fn va a ser 0,658 elevado a 0,98 al cuadrado, estamos verificando que les da, multiplicado por los 2400 kilogramos por centímetro cuadrado. Ese valor me da un valor de 1606 aproximado para los puristas kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Todos llegaron a ese resultado? Sí. Muy bien. Lo perdemos. Luego, fíjense, ¿no es cierto? Chequeamos esta, calculamos el F, ¿no es cierto? Calculamos el lambda crítico, clasificamos nuestra sección, calculamos, ¿no es cierto?, nuestro Fn, y con ese Fn, ¿no es cierto?, en la fórmula, yo lo multiplico por, ¿no es cierto?, lo multiplico por el área, ¿no es cierto?, lo multiplico por el área y me da partido por 1,8, ¿no es cierto?, me da la capacidad de carga de mi perfil. Entonces, en este caso, el problema se terminaría multiplicando que Pn es igual a Fn por el área partido por el lambda crítico a la compresión. Esto es lo mismo que 1606 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Al multiplicarlo por el área en centímetros cuadrados, se matan las áreas, ¿no es cierto? 11,7, que me da que en kilogramos fuerza, que es la unidad que yo quiero trabajar, obtener, y lo divido, ¿no es cierto?, por el factor de minoración, que es 1,8. Por lo tanto, mi capacidad nominal, ¿no es cierto?, nos da un valor de 10.436 kilogramos fuerza. Ese valor lo tengo que comparar con la carga interna que está soportando el elemento, que en este caso sería 1067. Entonces, finalmente, como los 1067 que está tomando el perfil efectivamente es menor que los 2436, el perfil cumple. Y listo, chicos, se terminó el problema.
Consultas. Listo. El problema más sencillo que ¿cuántos ejercicios eran la prueba? 2. ¿Lo va a hacer el. ¿Usted lo mandaron ahí? Sí, sí. Ese. Entonces no resulta. Dígame. En el examen final nos dará los datos de la tracción y compresión, Chicos, van a venir dados. con la altitud y todo eso. Sí. O sea, igual va a tener que hacer un pequeño cálculo, pero no van a tener que hacer ninguna modelación ni nada. Pero sería como el cálculo mismo, sea cambiar los niveles. Bitácoras. Claro. Pasar. Es que en realidad yo no lo estoy obligando a que trabajen con una unidad, un sistema. Ustedes si quieren lo trabajan todo en kilonewton, lo trabajan en kilogramos fuerza. Por eso yo les voy a dar los datos en kilonewton. Ustedes ven si lo trabajan en esa unidad o lo trabajan en kilogramos fuerza.